Gracias, hermano. Buenos días, que el Señor los bendiga. ¿Me escuchan bien con esto? ¿Sí se oye bien? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de Segunda de Corintios y vamos a leer una porción de la Escritura ahí en Segunda de Corintios, capítulo 1, por favor. Vamos a leer de los versículos 3 al 11 y de ahí vamos a tomar una porción para pensar en ella, del 1 al 11, y de ahí tomaremos la porción para pensar en ella esta mañana. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Muy bien, vamos a pues continuar con el tema de esta mañana. Y pues dijimos la semana pasada que la iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Llegó ahí, predicó el evangelio con mucho temor y temblor, y pues empezó una relación entre el apóstol Pablo y los corintios para que ellos fueran creciendo en la vida cristiana. Cuando se escribe Segunda de Corintios, para algunos comentaristas ya habían pasado alrededor de unos 6 años, cuando menos, en donde se habían escrito 4 cartas, había habido 3 visitas, Pablo había enviado a dos hermanos en la fe, Timoteo y Tito. Había costado muchas lágrimas, tristeza, enojo, dolor y pues a veces tensión en todo lo que había estado sucediendo en la relación con los corintios. No había sido una relación sencilla, no había sido fácil. Había una fuerte presión de parte de los falsos maestros atacando al apóstol Pablo en una manera fuerte delante de los corintios. Ahí hay partes en 2 Corintios, por ejemplo 10:10, donde dice: porque a la verdad, decían los falsos maestros, las cartas del apóstol Pablo son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En la Nueva Versión Internacional dice: él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. O sea, había este constante ataque que el apóstol Pablo recibía delante de los corintios por los falsos maestros que habían llegado para destruir el ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, pues
como iremos viendo, esto no fue lo que sucedió. Recuerdo que en alguna ocasión, platicando con Emilio Anderson, la persona que nos instruyó a nosotros allá al principio de nuestra vida cristiana, me dijo una vez: oye, quizás Sansón era un enclenque. Sansón era un enclenque. Y bueno, probablemente esto que decían los falsos maestros del apóstol Pablo pudiera ser verdad. No lo estamos aceptando que lo fuera, pero pudiera ser verdad. Sin embargo, lo que sí se manifestaba en esto es que el apóstol Pablo no había sido llamado porque fuera una persona agraciado físicamente, ni porque fuera una persona hábil con la palabra. Él fue tomado de parte del Señor Jesucristo, como lo dice. Él fue llamado a ser apóstol, como lo dice en la primera carta. Él fue llamado de parte de Jesucristo para ser apóstol por la voluntad de Dios. Y esto era suficiente. No se necesitaba ninguna otra cosa. Ahora en día pareciera que es muy importante la presencia física y la habilidad de palabra, pero no es así, hermanos. Siempre es la gracia de Dios la que hace el trabajo. Y si Dios hizo un gran trabajo a través del apóstol Pablo, de ninguna manera fue porque él fuera una grande personalidad. Fue porque Dios lo utilizó. De la gracia de Dios él dependía. Cuando el apóstol Pablo saluda a los hermanos en esta segunda carta, pues él les dice simplemente que él es un apóstol de parte de Jesucristo, enviado por la voluntad de Dios. Entonces era un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y así había llegado ahí con los corintios y así habían trabajado. En un lugar de tantas tinieblas como lo que era Corintio, Dios sacó personas de tinieblas muy densas y con ella hizo la iglesia de Dios en Corinto. Personas que tenían una historia, un trasbordo. Los niños desde muy pequeños vivían situaciones grotescas de inmoralidad, de maldad, de indiferencia hacia las personas y también de idolatría profunda, sin duda muchas enseñanzas de demonios y adoraciones a los demonios, muchas cosas terribles. Ahí Dios quiso levantar la iglesia a los corintios. De ahí sacó a la gente que no veía, que estaba ciega, y de ahí formó este lugar, este grupo de personas en este lugar para que fueran la iglesia de Dios en Corinto. Yo creo que esto es muy significativo, que en el peor lugar, las tinieblas más fuertes, el Señor levanta una iglesia para predicar la palabra del Evangelio en aquel lugar. Habla del hermano Timoteo en sus saludos, dice el apóstol Pablo y el hermano Timoteo. A mí me llamó la atención, hay varias posibilidades, pero me llamó la atención que solamente en una manera muy sencilla dice el hermano Timoteo. Timoteo estaba comenzando en aquellos momentos su vida de apoyo al ministerio del apóstol Pablo. Él lo llama y lo lleva consigo, y ahí en ese lugar aparentemente él está pues hablando, está saludando, está mandando estos saludos del hermano Timoteo, que más tarde, cuando él escribe la epístola a los romanos, ahí Timoteo ya no es el hermano Timoteo, sino su colaborador. Había un proceso de desarrollo en el ministerio de Timoteo apoyando al apóstol Pablo, y sin duda es parte de las razones por las que el apóstol Pablo presenta este saludo y de esta manera. Como ya dije, a la iglesia de Dios que está en Corinto, esto es la iglesia de Dios. Él no le pone condiciones. La iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios con personas rescatadas de esta condición tan terrible. Y agrega también con todos los santos que están en toda Acaya. Esta era una carta circular que sin duda cuando llegó a la iglesia principal ahí en Corinto, de ahí se sacaron copias y de ahí se extendió a los demás lugares de Acaya para que se conociera este mensaje, y desde luego que por la gracia de Dios llegó hasta nosotros para que nosotros también lo tengamos muy presente en nuestra enseñanza. Corinto quedó establecido y comenzó
la gran lucha. Corinto se formó como iglesia y comenzó la gran lucha para establecerla en la fe. Y después siguió la gran lucha para que fuera madurando en la vida cristiana. Es como nosotros cuando nacemos, ¿verdad? Nacemos y no nos cuesta gran cosa, simplemente nacemos, pero crecer y desarrollarnos y madurar, ahí hay gran trabajo que se tiene que hacer. Y en ninguno de ustedes, hermanos, ni en mí ni en nadie será una cosa fácil, siempre será complicado. Así como la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la obra que se hacía de trabajar, estaba trabajando en aquellos corazones que habían salido de la oscuridad, también con nosotros. Dios tiene que estar trabajando en nuestros corazones que han salido de la oscuridad, y muchas veces está la lucha entre la oscuridad que quiere prevalecer y la necesidad de que la vida espiritual, la vida del Espíritu de Dios, la vida nueva se manifieste entre nosotros, y estamos en una constante guerra y en una constante lucha. Como les digo, habían pasado ya algunos años y a mí me parece, eso me ha dejado como algo claro en mi corazón al leer toda la epístola y estar pensando en ella y haciendo las divisiones, que es como un recuento histórico que el apóstol Pablo está haciendo con los corintios. Él está recordando las cosas que fueron pasando, lo que sucedió, las decisiones, por qué se hicieron, por qué algunas cosas no se hicieron, y de cada una de ellas nuestro Dios quiere que nosotros obtengamos una lección para nuestra vida cristiana. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que la vida cristiana se tiene que manifestar? Y una de las maneras en que se tiene que manifestar es que Dios se constituye en alguien a que adoramos y amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente. Si nosotros somos de Cristo, tenemos que ir hacia allá, no podemos quedarnos a medio camino, tenemos que ir hacia allá. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, sobre todas las cosas, y como decíamos la semana pasada, no nos asusta, pero también para que se manifieste que Dios es el primer lugar en nuestras vidas, las personas, el prójimo tiene que tener un lugar importante en mi vida. Él es primero, Él es igual que yo en trato, pero primero que yo a la hora de las decisiones, como toda la palabra de Dios, todas las epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan. Entonces el bosquejo que tendremos a través del tiempo que estemos que el Señor nos conceda estar con esta carta de 2 de Corintios, pues estarán basadas en las experiencias. Del capítulo 1 al 7 estaremos hablando de las experiencias del pasado. En los capítulos 8 y 9 estaremos hablando de las experiencias del presente, que era el plan, el proyecto que estaba el apóstol Pablo presentándoles a los corintios en aquel momento. Estaremos hablando también de las experiencias que muestran que su apostolado es de Cristo, por la voluntad de Dios. Y al final, ya en el último capítulo, estaremos pensando en unas advertencias, planes, la despedida, saludos y una doxología que él presenta. Este será nuestro cuadro en general por el que estaremos caminando, así que nos tardaremos un ratito en los primeros 7 capítulos y de ahí vamos a extraer varias historias del pasado que son muy importantes, varias enseñanzas del pasado son muy importantes. Comenzamos con la primera, que es una alabanza a Dios. Bueno, el apóstol Pablo les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es pues lo que debe estar en la vida del creyente. Esta gracia y paz está sobre todas las cosas. No es algo que nosotros hacemos o logramos con una actitud de carácter afable, no. Esto es algo que viene soberanamente sobre nuestras vidas. La gracia de Dios, que es tan necesaria para enfrentar la vida, que cada uno de nosotros la tenemos ahí. Y la paz, aún que hubiera un gran problema, aún en grandes tensiones, aún en grandes peligros, aún en circunstancias difíciles, la paz, ahí está. La gracia para sacar las cosas, los retos a los que Dios nos va a enfrentar, sea de vida personal, sea de trato con las personas, sea en el medio en que nos movemos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos hace gozar y estar sólidos en todas circunstancias. Muy bien. Bueno, entonces comienza el apóstol Pablo aquí con ese versículo 3,
este párrafo tan importante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está bendiciendo al Señor. Esto es como una alabanza. En algunas de las versiones de la Biblia, algunos lo ponen con admiración. Creo que hay una o dos versiones que lo ponen con admiración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos razones a las que me voy a enfocar que presenta aquí el apóstol Pablo. Pero quiero que recordemos que la palabra de Dios en muchas ocasiones en la Escritura nos dice: sabiendo esto. Pensemos en estas cosas que vamos a observar, que son, o que vamos a pensar. Es que es como si se descorriera el velo de aquello que no vemos. Es la teología de Dios. Nos habla de Dios cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos nosotros en dificultades. ¿Cómo está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿De qué manera se comporta? ¿Qué es lo que piensa? No sabemos. Pero estos pasajes nos abren, nos corren el velo de lo espiritual para que podamos observar a Dios aquí trabajando con nosotros. Muchas veces nos podemos pensar: ¿cómo enfrentamos las tribulaciones? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensas de Dios cuando llega la tribulación en tu vida y estás profundamente conturbado? ¿Qué le dices acerca de Dios a alguien que está pasando por tribulación, una enfermedad de muerte o alguna situación difícil? ¿Qué le dices? ¿Lo que te ocurre o verdaderamente lo que la teología de la palabra de Dios nos descubre cuando vemos la enseñanza de la palabra? Lo que a veces sucede es que si no tenemos la teología de la palabra de Dios, del actuar de Dios, de la acción de Dios, inclusive cuando oramos, podemos no tener el cuadro completo y errar en la forma en que nosotros dirigimos nuestras oraciones a Dios. ¿Cuántas veces lo único que hacemos cuando alguien está enfermo es darle una lista de deberes a Dios? Y: Señor, te pido que hagas y que el médico, y que no se me escape nada, ¿verdad? Y que el estetoscopio esté limpio y que nada nos falte. Nosotros queremos decirle a Dios que haga en todas las cosas, pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de que nosotros debemos confiar en el Dios Todopoderoso que tenemos a nuestro favor. Y esto es lo que vamos a aprender cuando dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. El apóstol Pablo era un experto en sufrimientos y él decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este aspecto nos presenta dos asuntos que el apóstol Pablo quiere que nosotros consideremos. Pero comencemos por pensar por qué tenemos el sufrimiento como primer asunto. ¿Por qué el sufrimiento? Y creo que la razón principal por la que a mí me convence que esta es una parte importante y que había que tomarla en consideración es porque es algo que está íntimamente ligada. El sufrimiento está ligado a los hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo se convierte, lo primero que el Señor le dijo es que tú vas a padecer mucho por mi nombre. Entonces fueron las primeras palabras prácticamente que el apóstol Pablo recibe como enseñanza para edificar su vida. Él estuvo aprendiendo las lecciones de tal manera que él dijo: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él estaba enseñado. ¿Por quién? ¿Por Bernabé? Por Dios. Igual que a ustedes, hermanos, igual que a mí. Dios nos está enseñando a través de las experiencias de la vida que confiemos en Él y que recibamos de Él la enseñanza y la disciplina que Él nos manda en nuestro diario vivir. Dice en Hebreos: el Padre Celestial al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Nos mete a su disciplina. Hay una disciplina, así como si nosotros dejáramos de tener esta vida de todos los días, quisiéramos meternos
al ejército mexicano, pues no podemos llegar con nuestro estilo. A lo mejor me gusta dormir hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Pero ahí en el ejército me van a parar con un trompetazo muy tempranito. Tengo que aprender esa disciplina. Cuando nosotros estamos en la vida cristiana, entramos a la vida cristiana, entramos a una nueva disciplina. Y el Padre al que ama, disciplina o castiga y azota a todo el que recibe como hijo, porque tenemos que encauzarnos y encaminarlos por los principios y valores y la enseñanza que nosotros debemos de tomar para hacer una vida práctica que refleje a Cristo y a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Es una escuela para madurar la vida cristiana, Dios trabajando en nosotros. Hay una lucha tremenda contra el mundo, la carne, el diablo, y esta es una guerra sin cuartel. Hay una guerra contra mí mismo, y hay una guerra contra el mundo que me rodea. Hay una guerra contra el diablo que está buscando la manera de afectar nuestras vidas para que nos sigamos oyendo. Esto pasaba con los corintios, y cuando ellos habían estado en un mundo de tal oscuridad, la guerra era tremenda, la lucha era tremenda, pero Dios con su gracia los sostenía, los llevaba. El apóstol Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es parte de todos. Ahorita estás sufriendo, ahorita te sientes triste, ahorita te sientes afectado por la vida. Quisieras que ya hubieran sucedido varias cosas que a ti te gustaría que se desarrollaran muy bien y no pasa. Tómalo como de Dios y espera en Dios. Él estará haciendo las cosas que debe hacer. No debemos nosotros sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, porque esto es algo que Dios ha permitido sobre nuestras vidas para nuestro desarrollo, para nuestra madurez, para manifestar quiénes somos realmente, en dónde estamos realmente como hijos de Dios. El apóstol Pablo presenta entonces la necesidad de los sufrimientos es importante. Y aquí nos va a introducir a un tema de sufrimiento y consolación. A través de los distintos pasajes hasta llegar al versículo 7 estaremos viendo ese tema. Dificultades, consolación. Sufrimiento, consolación. Porque esto es la parte importante que debemos nosotros recordar. Porque Dios está haciendo su trabajo ahí y Él es nuestro compañero cercano en medio de esta situación. Hay dos cosas que presenta el apóstol Pablo aquí: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando uno ve la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, o la consolación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, uno queda impresionado por esa consolación de Dios tan preciosa y esa misericordia de Dios. La primera cosa es Padre de misericordias. De Él emana, Él es el generador de la misericordia, que a pesar de que nosotros somos cristianos, la necesitamos, hermanos. Todos los días necesitamos de su misericordia. De lo contrario, no podíamos tener ningún trato con Dios de ninguna manera, porque su misericordia tiene que estar establecida en Cristo Jesús para que nosotros podamos acercarnos cada día a Él y saber que Él está cada día con nosotros, ayudándonos y guiándonos. Fíjense, por ejemplo, en el Salmo 106 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar. Pero Él los salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. Aunque no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, se rebelaron junto al mar rojo, Él los salvó por amor de su nombre. Esta misericordia que Dios tuvo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, es la que tiene con nosotros cada día. ¿Ustedes creen que Él es misericordioso con nosotros por causa nuestra? De ninguna manera. Él no fue misericordioso con el apóstol Pablo porque se merecía a causa de tanto sufrimiento.
La misericordia es la que Dios nos otorga, es el Padre de misericordias que hace que nosotros podamos, después de haber sido convertidos y en medio de todas las flaquezas de nuestra vida, mantenernos en una relación con Dios cercana y preciosa, porque Él es un Padre de misericordias. Si Él no tuviera esta actitud, nosotros no podríamos sostenernos. Nehemías dice: con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, ni la columna de fuego para alumbrarles el camino por el que iban de ir en la noche. Ellos no merecían el cuidado de Dios por sus muchas rebeliones, pero Dios no los abandonó. Probablemente no nos demos cuenta de tantas que son nuestras rebeliones contra Dios, pero sus muchas misericordias nos permiten estar en relación con Él y que sus promesas se cumplan, hermanos, en nuestra vida, porque es por su mucha misericordia, sus muchas misericordias. Y así encontramos versículos de diversos. Lamentaciones dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y sí, el Padre de misericordias que nos lo otorga desde aquel momento que nos convertimos a Cristo, y Él está ahí cercano a nosotros, ayudando. Una que me llamó la atención especialmente dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto de oración. Esa misericordia de Dios hace que Él pueda recibirnos a nosotros como un sacrificio vivo, porque es la misericordia que Él obtuvo para nosotros en Cristo Jesús, que Cristo obtuvo para nosotros en Cristo, en su muerte y en su sacrificio. Ahí está la misericordia de Dios que nos recibe como, pues como dice ahí, ¿verdad?, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Las misericordias de Dios nos han hecho cercanos al Padre Celestial, y por eso tenemos del Padre esta ayuda constante en toda circunstancia. Hermano, en medio de las dificultades, situaciones que tú estés pasando, no te mereces ninguna cosa, pero Dios te quiere ayudar, porque sus misericordias están contigo. Sus misericordias Él está a tu lado. Por sus misericordias Él te va a ayudar, y te va a ayudar seguro y abundante, pero es por su misericordia, no por ti, no por mí, no por lo que sufro, no por ninguna cosa, solamente por su misericordia. Amén. La verdad es que sin la misericordia de Dios, nuestras justicias siguen siendo como trapos de inmundicia delante de Él. No debemos olvidar que es la misericordia de Dios la que nos mantiene cercanos a Él. Ninguna cosa nosotros merecemos. Esta misericordia hace posible que nosotros tengamos de parte de Dios lo que sigue: Dios de toda consolación. Dice ahí el Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Dice el Salmo 94: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Es probable que en situaciones adversas, complicadas, en donde te sientes en un pozo cenagoso, desesperación, Dios va a llegar ahí, te va a ayudar y te va a sacar, y va a poner un cántico nuevo invariablemente, porque como Él es un Dios de toda consolación, Él atrae sobre ti. No está condicionada a mí, es por sus misericordias, es por la obra de Jesucristo, es porque Él es un Dios de gracia que está conmigo en medio de las pruebas. El apóstol Pablo entendía esto con toda claridad, y a pesar de ser un hombre que sufrió profundamente, él fue un hombre que descansó plenamente en el gozo de la bondad de Dios por causa de su misericordia, para ser consolado en todas circunstancias. Cuando habla de la consolación, también habla como de saciedad. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En medio de problemas, dificultades, en donde estamos a lo mejor abatidos con muchas lágrimas y mucha tristeza, llega Dios y también nos trae la consolación.
Es como un niño que llora, alguien que está necesitado profundamente. La consolación de Dios llega y entonces nos enriquece la vida. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo creo que todos hemos pasado, al ser creyentes, por momentos en que la agonía es tremenda, la tristeza es muy grande, todo está oscuro, parece que no hay mañana, que no vamos a poder pasar la situación, que es difícil. Pero las misericordias del Señor, es su consolación, por la consolación del Señor, nuestra alma se alegra y entonces quedamos satisfechos y podemos olvidar el problema, dejándolo en las manos de Dios y yendo adelante. Porque Él es Padre de toda consolación. No hay consolación que uno pueda recibir en ninguna otra parte. La consolación que verdaderamente va a fortalecer nuestra vida y nos va a dar sabiduría y madurez espiritual es la que viene de Dios. No es porque leemos ahí personas o gente especial o enseñanzas psicológicas. No, es de Dios. Él es el que está trabajando en tu vida sin descuidarse en nada, por la gracia de Dios, por sus misericordias en Cristo, para atenderte, cuidarte, ayudarte. Es como liberación de un peso. Por ejemplo, cuando llevaron la carta a los gentiles en aquel capítulo de Hechos 15 y que ellos escucharon la lectura de la carta donde los libraban de la ley, que no tenían que estar cuidando aquellos asuntos de la ley, entonces dice, y habiendo leído esa carta, se regocijaron por la consolación. Se quitó la carga, ya no había que traer todo aquel asunto de cumplimientos y reglas, reglamentos, detalles, ya no, descansando, como la que Dios nos ha traído en Cristo Jesús, que ahora podemos descansar en Jesucristo porque somos librados de la carga del pecado, de la condenación y de una vida que se rige por cumplimientos, sino que estamos descansando en la gracia de Dios, que es suficiente para nosotros. El amor profundo de Dios se vierte sobre nosotros para consolarnos, y entonces esa misericordia nos inunda. Cuando el Señor Jesucristo fue presentado en Juan, dice que la gracia del Señor Jesucristo vino, gracia sobre gracia. Esto es, sobreabundó la gracia. Hay gracia suficiente para todas las necesidades que todo el mundo tenga. Nunca va a faltar, siempre rebasa esa gracia de Dios para ayudarnos, guiarnos, cuidarnos a todos nosotros. Ninguno queda fuera, ninguno de sus hijos. Él está con nosotros ayudando ahí, gracia sobre gracia. Su gracia nos asiste en todas las cosas, así que pues es Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos llena en todos los aspectos de nuestras vidas. Otro de los aspectos que vemos aquí en el siguiente pasaje, ahí en el versículo 4, es algo que debemos pensar en ello como algo importante para recordar en nuestra vida práctica. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí hay varios aspectos. La primera frase nos dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos personajes, muchos de ellos muy especiales, pero recordando algunos sería, por ejemplo, Bernabé, que era un hijo de consolación. Dios trabajó en su vida para que él fuera un hombre que las personas podían ser consoladas a través de su vida, de su ministerio, de su participación en la obra de Dios. Está Filemón, porque decía el apóstol Pablo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Había sido un instrumento de Dios para consolar y confortar a otras personas que estaban en tribulación. Gallo,
No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Has sufrido? ¿Has padecido? ¿Has tenido situaciones adversas de las que Dios te ha ido sacando o te ha sacado? Entonces Dios te está llamando a que seas un instrumento de consolación. En ti, hermano, está la posibilidad de ayudar a otros y consolarlos. Dios lo hará por medio tuyo. El sufrimiento no es algo que se queda conmigo, es algo que Dios quiere que te prepare a ti, que te capacite a ti para que tú ayudes a otros en medio de las dificultades que ellos tengan. Y no serás tú, sino será Dios el que está ayudando a otros que están en circunstancias difíciles. Así que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. No te quedes con la consolación, vas a ver, esta es la voluntad de Dios. Hay otro de las opciones que tenemos aquí, dice, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuáles son los medios de consolación que Dios tiene para nosotros? ¿De qué manera Dios va a consolar tu vida, tu alma, en medio de tu necesidad? ¿De qué manera tú también vas a ayudar a otro y a consolar a otra persona? Y entonces Dios, cuando menos, nos hace pensar a través de la Escritura en varios medios. Por un lado, pues es Cristo. Si una persona está abatida, necesita a Cristo. Lo necesita o como su Salvador o lo necesita como su Señor. Uno u otro va a ser una gran bendición en sus vidas. Cristo presente, pero ahorita hablaremos un poco más de esto. Cristo es la consolación de Israel, Cristo es la consolación nuestra. Él nos consuela, y ya lo veremos en un momentito más, con más detalle. Nuestro Padre Celestial nos consuela con su palabra. Por ejemplo, allí en Romanos dice las Escrituras, en Romanos 15, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Quieres ser consolado? Lee la Biblia. ¿Quieres ser consolado? Ven a escuchar estudios y mensajes. No te preocupes cuál es el tema. Dios te va a consolar con su palabra expuesta. ¿Quieres ser consolado? La palabra de Dios es el camino para que tú puedas tener la consolación que necesitas en tu vida. Si descuidas esta parte, pues la consolación no estará tan a la mano tuya. Por eso siempre el énfasis de que tengamos pues el cuidado y la disposición de asistir a la iglesia, porque ahí Dios tiene la solución para la necesidad que tú tienes en este momento. En este mismo momento Dios puede utilizar estos mensajes, ese estudio, lo que hemos tenido, el testimonio de los hermanos, el consejo de alguno de los creyentes. Cualquiera de estas cosas Dios las puede utilizar para que tú seas consolado. Entonces la palabra suya es una parte importante. También encontramos que en medio de los hermanos, aquí es la armonía de los hermanos. Cuando nosotros estamos en una armonía como una orquesta, donde estamos ahí orquestados, cada quien hace su parte, participa de alguna forma, ayuda, aconseja, alienta, anima, se queja o tiene pues la tristeza, expone la tristeza, las cosas que le afectan. Cuando todo esto pasa, Dios con un don divino, yo considero que este es un milagro de Dios que Él hace divinamente en un grupo que está en armonía, porque ahí es donde recibimos crecimiento en nuestra vida cristiana. Entonces dice, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquella armonía que nosotros tenemos nos trae paciencia y nos trae consolación. Los hermanos juntos en armonía es una bendición. Cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Y no es nada más una teoría, es una realidad. Dios obra en medio de una iglesia en donde todos están en ese sentir con el Señor, como la iglesia, como el cuerpo, como la novia, como los miembros unos a los otros que se ayudan mutuamente. Esta es una de las maneras muy claras que la palabra de Dios nos marca que Dios nos consuela. Y también por medio de la predicación. Cuando el apóstol Pablo les dijo a los corintios que el que profetiza, dice, el que profetiza a los hombres, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es parte de la predicación que nosotros tenemos cada día. No a todos les encaminará el mensaje de la misma manera, pero habrá asuntos esenciales que la palabra de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo utilizará para animar, alentar nuestro corazón, o edificarnos, o exhortarnos también, para que sigamos la vida cristiana día a día. Hermano, si ha sido consolado, Dios lo ha hecho utilizando estos medios, muchos medios que Él tiene. Cada uno de nosotros podemos recordar esto para que no perdamos la importancia de estas prácticas que nosotros tenemos en buscar en la palabra de Dios. Hay los dos versículos que continúan ahí, el versículo 6, versículo 7, dice: pero si somos atribulados, dice el apóstol Pablo, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la tribulación. Ahorita regreso al versículo 5, más quiero atender esto. Dice: pero si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Ya lo dijimos, verdaderamente Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otras personas. Los apóstoles en toda su tribulación lo fueron para consolar y salvar y ser como medio de consolación y salvación para los hermanos corintios. Y de la misma manera se esperaba que ellos, al sufrir situaciones adversas y aflicciones, también ellos pudieran ayudar a otros a ser consolados en medio de la gran tribulación. Dice: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros, o sea, los corintios también iban a padecer aflicciones, sois compañeros en la aflicción, pero también lo sois en la consolación. Ellos recibían la consolación de Dios y podían gozarse en Dios en aquellas circunstancias especiales. Hermano, si somos hijos de Dios, entramos a la disciplina de la tribulación y la consolación. Cada uno de nosotros tendremos tribulación y tendremos consolación. La tribulación Dios la permitirá para hacer el trabajo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas, y la consolación, esta vendrá para fortalecer nuestras almas y darnos una madurez espiritual cada día más sólida. Así que no nos cansemos de esto, porque estamos en esa disciplina de la tribulación y la consolación. Dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa parte del versículo 5 es muy especial, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. De la misma manera, dice también, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí vemos al Señor Jesucristo profundamente ligado con nosotros. Él es el que nos salvó, nos ha redimido, el que vive en nuestras vidas, el que ha venido a llenar nuestro ser. Él es la conexión, el medio. Con Él estamos conectados con nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo está presente, pero el Señor Jesucristo ha sido ese mediador que nos ha conectado con Dios. Pero este Señor Jesucristo está cercano a nosotros en la tribulación y está también operando, haciendo el trabajo de la consolación. Y esta es una parte importante. Cuando dice de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, pues no estamos hablando del padecimiento que hizo, que tuvo el Señor Jesucristo como la propiciación en la cruz del Calvario. Nosotros no participamos de esas aflicciones del Señor Jesucristo. No tenemos nada que ver con el que Él haya sido el sacrificio propiciatorio que apaciguó la ira de Dios a través de morir en la cruz y resucitar al tercer día. Pero lo que sí es que tiene que ver con el padecimiento, que tiene que ver con el crecimiento espiritual y el desarrollo de la iglesia del Señor. Tomé una porción de un señor Gerson Murray, que es colaborador de Coalición por el Evangelio. Me pareció muy pertinente utilizarlo. Es muy extenso su escrito, solamente estoy tomando alguna porción. Él dice que esa frase, analizando Colosenses 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, su conclusión en esto es que llevar el Evangelio por el mundo y luchar por la madurez y crecimiento de la iglesia siempre es un sacrificio que nosotros estamos llevando, el sacrificio de Cristo que estamos nosotros llevando, pero no solamente solo, sino con Cristo que está presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él mismo está luchando, Él mismo está sufriendo con nosotros aquellas aflicciones a las que estamos expuestos, por llevar el Evangelio, por glorificar el nombre de Dios, por no mancillar la doctrina. Este esfuerzo constante de estar llevando esta verdad de Dios a través de nuestros pobres cuerpos, pero que estamos ahí en la lucha, decididos para seguir adelante, esto es sufrir en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me satisface esta conclusión que este hombre hace. Yo había estado pensando en ella y me parece que yo hubiera podido escribir algo, lo hubiera escrito tal y como él lo escribió. Entonces yo sufro en él y también él sufre conmigo. ¿Se acuerdan ustedes cuando allá en Hechos 9, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo está persiguiendo la iglesia del Señor? Y en un momento dado, cuando el Señor se presenta delante de Pablo, pues lo que el Señor Jesucristo le dice, no salieron los hermanos, el que salió fue Jesucristo, y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Cuando nosotros estamos en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, cuando hemos sido injertados en Cristo Jesús, unidos con Cristo Jesús, bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo, estamos unidos con Él. Y pues yo me atrevo a decir que lo que es cierto para Cristo es cierto para mí. ¿Por qué está mi vida escondida con Cristo allá en los lugares celestiales? Ahorita, en este mismo instante, porque mi vida está en Cristo. ¿Por qué Cristo aparece a Pablo cuando estaban persiguiendo a la iglesia y dice: ¿por qué me persigues? Porque Cristo estaba en ellos y estaba juntamente con ellos sufriendo.
Yo creo que Dios no es un Dios que simplemente nos ve sufrir y pues Él, ahí dice, pobrecitos, pues los voy a ayudar. No, por medio de Cristo Jesús, nuestro Dios ha experimentado fuertes dolores, tristezas, lloros, etcétera, nuestro Dios eterno, y Él ha sufrido estas cosas. Y yo creo que todavía, por medio de Jesucristo, el mismo Señor está sufriendo en los creyentes que están viviendo su vida cristiana preocupados para glorificar el nombre de Dios y la doctrina de Dios y el Evangelio de Dios, y preocupados porque el avance del Evangelio y el avance de la iglesia, el crecimiento de la iglesia sea una realidad. Ojalá que me explique bien. Esa dolor o esa disposición mía para estar sufriendo cualquier situación, con tal de que el Evangelio de Jesucristo sea honrado y glorificado, eso es donde Cristo está sufriendo conmigo y yo estoy sufriendo también con Él. El apóstol Pablo dice que se goza porque ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Se goza en que padece, porque estaba padeciendo sufrimientos diversos en el propósito de que el Evangelio de Jesucristo avanzara, la palabra de Dios corriera y no fuera blasfemada. Y yo creo que así nos pasa a nosotros. Debemos de tener la disposición de sufrir por Dios, de sufrir por el Evangelio, de sufrir por las verdades de la Escritura, de sufrir por la doctrina, sufrir situaciones, estar en circunstancias o situaciones adversas, pero que las sufrimos para que el Evangelio del Señor Jesucristo, la doctrina del Señor Jesucristo no sea blasfemada. Y nosotros nos preocupamos para que vaya creciendo y corriendo la palabra de Dios a través de este mundo. Me parece a mí que somos un pueblo celoso de buenas obras, pero porque nos interesa el Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, pues no nada más porque es malo fumar, ¿verdad? No, es porque a nosotros nos interesa que la iglesia crezca, que el Evangelio sea honrado, que la doctrina sea puesta muy en alto a través de nuestras vidas sencillas, pero que sea puesto muy en alto. Somos fieles al Señor y aceptamos la vida creyendo que su soberanía ha mandado que estemos en las circunstancias en las que estamos, y ahí la sufrimos con el gozo de ser cristianos y de que la palabra no sea blasfemada. Testificamos del Evangelio soportando la crítica, la oposición, la burla, el desprecio. Somos fieles, leales al Señor y a nuestros prójimos. Sufrimos una cantidad multiforme de situaciones, pero que sea para la gloria del Evangelio. Esto es nuestra intención y este es nuestro propósito. Sufrimos pacientemente, a lo mejor soltería, virginidad, situaciones diversas que pudiéramos vivir en hogares, en circunstancias de trabajo, etcétera. Hacemos bien los trabajos sin importar la remuneración, soportamos enfermedades, pérdidas de seres amados, pagamos impuestos, damos el diezmo generosamente a la iglesia, y aunque cansados asistimos fielmente a la iglesia toda nuestra vida, apreciando su palabra, porque queremos que el Evangelio crezca. No es nada más por asistir aquí, no es nada más porque pues alguien me lo pide, no, es que me interesa crecer en el Evangelio, me interesa que la palabra crezca en mí, me interesa que también crezca en otras personas, que yo pueda ayudarles. En fin, somos hombres y mujeres fieles, no vemos pornografía en un mundo pornográfico, guardamos nuestros ojos, nuestros oídos, y donde quiera que estamos, buscando que nuestra presencia sea un fiel testimonio de nuestro Señor en donde quiera que estamos. Procuramos esto, morimos a nosotros mismos para no blasfemar el nombre de Cristo y para adornar la doctrina. Pues sí, el Señor, Padre de misericordia, nos consuela en toda tribulación, pero tiene que tener esta conexión, debe ser esta conexión. De lo contrario, Dios tiene que disciplinarnos a nosotros. Si estamos muy ocupados en nuestra propia vida, pues hermano, Dios tendrá que disciplinarte a ti o a mí.
con el estilo y la manera y la forma que Él considera. Si eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, no te preocupes, no te va a llegar nada. Pero si eres hijo de Dios, de alguna manera el Señor te exhortará y te llevará a la disciplina que tú necesitas. Ahora, si tú estás viviendo como hijo de Dios para la gloria de Dios por causa del Evangelio, el Señor te consolará. Y aunque tengas sufrimientos difíciles a causa de la fe que tú has predicado o demostrado en los lugares en donde vives, el Señor te consolará y te llevará día con día, alentando tu corazón. Sabrás que está presente. Y Dios quiere que pues, todos nosotros tengamos muy claro que Él es, su nombre es bendito, porque es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está con nosotros por su misericordia y está con nosotros para consolarnos en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. Vamos a decir que Cristo y nosotros somos compañeros en la aflicción y consolación del Padre Celestial. Somos compañeros. Y la próxima semana veremos cómo somos compañeros todos en la forma en que Dios nos representa en la siguiente cosa. Ya, con esto termino. No veas la asistencia a la iglesia como algo menor. Cuando menos porque la palabra de Dios se predica a ti. No la veas como algo menor. Esa palabra Dios la va a usar para ayudarte, consolarte, animarte, exhortarte o llevarte. No lo veas como algo menor. No veas los estudios como algo que no hay que esforzarse tanto. Velo como algo que Dios quiere que tú tomes. Si tú estás pensando en los estudios y dices, no, es que no me gustan los estudios, entonces espera de Dios el trato que necesitas en tu vida. Si finalmente dices, bueno, me gustan los estudios, bueno, entonces tendrás que esforzarte para estudiar la palabra. Hazlo todo para la gloria de Dios, para el avance del Evangelio, para la edificación de los hermanos, para dar ánimo a otras personas, porque esto es lo que nos interesa. Si tú estás en una aflicción y estás sufriendo el asunto, no es para ti, es para el otro. Es como en todo, ¿verdad? Dios siempre quiere que estemos pensando en nuestro prójimo, primero en Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a mí mismo, igual que yo, pero primero que yo. Esta aflicción es para que yo ayude a alguien y Dios me va a usar para ayudar a alguien. Bueno, acordémonos de esto, hermanos. Si nosotros estamos lejos del mensaje bíblico, seremos como el joven rico, pensando como él, todo lo cumplo desde que yo era joven, todo lo hago bien, todo está bien, no tengo que preocuparme de nada. Pero si nosotros estamos cercanos a la palabra de Dios, acercándonos a ella, considerando su verdad, entonces pensaremos como el apóstol Pablo. Seremos sensibles como él cuando dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo necesito, su misericordia me sostiene y me ayuda y me consuela, me conforta, me lleva a la madurez, me ayuda en todas las maneras. Esta es una parte muy importante. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias porque pues tenemos estas verdades de tu palabra. Rogamos en el nombre precioso de Jesucristo que tú las utilices para que nosotros podamos ser edificados para la gloria tuya, que podamos ser conscientes de que tú estás presente en medio de nuestras tribulaciones, que tú nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, que por tu misericordia tú te mantienes cercanos, por tu misericordia que es en Cristo Jesús, y que nosotros, Padre Santo, pues por este medio vamos a ser utilizados por ti para llevar siempre buenas nuevas, buena enseñanza a todos los hermanos, a todas las personas, aún a los que no te conocen, llevar esta enseñanza, esta buena enseñanza del confort y del grande Padre Celestial que nosotros tenemos aquí. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor esta mañana. Por favor, hoy